gusto verlas, qué enorme bendición podernos conectar vía Zoom, también a las que de nuevo les comentaba, a las que lo escuchan por YouTube. Bienvenidas, vamos a iniciar con nuestra serie del perdón que libera y vamos a ir con nuestro versículo ancla que está en Colosenses 3 del 12 al 13. Dice, así que, escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti: compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina. Sé ecuánime con el segundo lugar. Rápida para perdonar una ofensa, perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor, es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y este es Colosenses 3 del 12 al 13 en la versión de The Message, está subtitulado. Y qué enorme bendición lo que aprendemos a través de esta palabra, lo que hemos estado viendo en esta serie acerca del perdón. Y el capítulo de hoy está muy enfocado, es la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y me voy a ir de lleno, pero en esta parte seguimos con perdonar de manera rápida, instantánea, ¿no? Completamente, no hay manera de rascarle, de manera completa, así como Jesús nos perdonó a nosotras, así como Él nos perdonó, así como Él entregó absolutamente todo por amor, de esa misma manera nosotras poder perdonar, perdonar como Cristo nos perdonó. Y en esta serie estamos tocando de muerte a vida, que si bien recuerdas con nuestra serie de Auténtica es un tema que hemos estado, creo que desde los primeros meses, de muerte a vida, o sea, el diseño con propósito de Dios para nuestras vidas es vivir vidas plenas que reflejen a Cristo, no quedarnos como estábamos, no quedarnos muertas, sino que nuestro espíritu se vivifique en Cristo y que podamos reflejar a Jesús todos los días de nuestra vida. Hoy es este llamado y estamos en este llamado de ser perfeccionadas en Cristo, que el Espíritu Santo moldee en nosotras a Cristo todos los días, en nuestra manera de pensar, hablar, en nuestra manera de soñar, en todas las maneras de nuestra vida, que es el Espíritu Santo interviniendo, interviniendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que verdaderamente vivamos esta plenitud, este cambio por completo. No más muerte, sino vivamos vida. Y vamos a ir a Mateo 18 del 21 al 22 que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro aquí le estaba preguntando, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar aun cuando peque contra mí? Y Pedro le dice hasta 7 y Jesús le dice, ¿no? Le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que eso tiene que ver con una y otra y otra y otra vez. Es infinito. El perdón no se puede retener. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Y aquí vemos y me encanta ver esta respuesta de Jesús porque es algo que Él nos hace. Ciertamente, todas nosotras hemos recibido una ofensa, pero también nosotras hemos ofendido. Pero cuando nosotras hemos recibido una ofensa y podemos acercarnos delante del Padre y decirle, papá, sí, ciertamente me dolió, pero tú dime, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar esto? Qué hermoso saber que la respuesta a nuestra pregunta, porque yo creo que todos nos podemos preguntar esto así como Pedro lo hizo, va a ser esa respuesta de papá tan hermosa que dice, hija, no te canses de perdonar, hija, no te canses de perdonar, perdona así como yo te he perdonado, perdona, dale esa siguiente milla. Y estamos en esta parte que tenemos que entender que todos pecamos, pero en Cristo todos tenemos perdón. Todas pecamos, por eso te decía hace rato, ciertamente hemos sufrido ofensas, pero también nosotros hemos ofendido. No podemos quedarnos como pensando que solamente nosotros toda nuestra vida recibimos ofensas. Y si tú piensas esto, también te quiero decir, bueno, la persona que sí ofendiste fue a Dios y fue necesario que Jesús diera su vida para perdonarte. Entonces es muy importante que tengamos que todas, todas, absolutamente todas, no hay ninguna aquí que no haya pecado. Pero Cristo Jesús nos ofreció su perdón en esa cruz de manera inmediata, en un instante. Nos restauró, restauró nuestra relación con nuestro Padre. La restauró por completo para que hoy nosotras podamos entender este llamado de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros.
no retenerlo, sino así como Jesús me perdonó, de esa misma manera yo perdono. Lo que yo he recibido de gracia, de eso doy de gracia. Y va muy basado a lo que estábamos hablando en la serie, o sea, la sesión pasada. En verdad tiene que ver con ese entendimiento de perdonar como Jesús nos perdonó. Arrepentirnos con ese arrepentimiento genuino, con ese corazón contrito y humillado, pero que verdaderamente hay esa transformación. Porque cuando nosotros tenemos ese corazón humilde delante del Padre para decirle, papá, me equivoqué, la regué, Jesús, por favor, te pido que obres en mi vida, Él se encarga de venir a transformar absolutamente todo en un instante, en un instante. Ahora, seguimos con este punto que es algo que vamos a estar repitiendo en esta serie del perdón, que ciertamente la misericordia de Dios no cancela su santidad. Y si bien recuerdan, creo que desde la sesión 1 de esta serie del perdón que libera estuvimos viendo este punto. La misericordia de Dios no cancela su santidad. Ciertamente sí, las ofensas requieren de un pago. Y ese pago costó lo más precioso, que fue la sangre de Cristo. Y el poder de la resurrección implica comprender la santidad de Dios y cómo yo debo menguar todos los días. Debemos comprender que estamos llamadas a menguar todos los días, que sea esa oración, ¿no? O sea, esa oración de todas nuestras mañanas hasta antes de irnos a dormir al despertar. Papá, que yo pueda menguar, pero que tú brilles en mí. Espíritu Santo, te pido que yo mengue a mi carne y que seas tú moldeando la vida del Espíritu, tu vida, Jesús, en mi vida. Y así vamos a empezar a caminar en este proceso también de reflejar cada vez más y más a Jesús. Pero debemos entender que sí, las ofensas requieren un pago. Y Jesús lo dio absolutamente todo por nosotras. Y en esta serie y en este capítulo del día de hoy, el título es llevar la cuenta versus perder la cuenta. Entonces estamos en esto de llevar la cuenta versus perder la cuenta, que tiene que ver con el perdón, ¿no? Entonces, si lo vemos con este título, llevar la cuenta tiene que ver con estar llevando casi todo lo que nos hicieron, ¿no? Hay casi en nuestra libreta. A veces somos bien rápidas para olvidar muchas cosas, ¿no? Nos olvidamos de todo, pero las ofensas las traemos, híjole, recordamos hasta las que nos hicieron cuando teníamos un año, ¿no? O sea, recordamos absolutamente todo, pero es tan importante entender que estamos en un llamado a perder la cuenta de las ofensas, ser inofendibles. O sea, en esta serie del perdón, estamos en este punto de el perdón no lleva las cuentas de la ofensa. El perdón empieza a perder la cuenta de las ofensas cuando verdaderamente entiende el perdón genuino y el verdadero perdón que es el perdón de Cristo. Entonces, el verdadero perdón pierde la cuenta. Entonces, debemos perdonar en todo tiempo. Mateo 18 del 21 al 22 lo leíamos, ¿no? 70 veces 7. Y aquí quiero enfocarme en algo en esta sesión también que tiene que ver con amargarnos y quedarnos amargados es una decisión personal. O sea, cuando nosotros empezamos a guardar cuentas de las ofensas, cuando estamos así, haciendo como ese recapitular de todo lo que nos han hecho, empezamos a sembrar semillas de amargura. Pero eso tiene que ver con una decisión personal. No, no es parte del diseño de Dios para nosotras. No es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero ciertamente tenemos que despertar y entender que en nuestra carne es muy fácil que llevar la cuenta sea algo casi del día a día. La sesión pasada te decía, ¿no? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y es tan sabia la preciosa palabra de Dios que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y aparte nos dice, ok, está bien, enójense, pero no se ponga el sol sobre su enojo. Y entonces de repente traemos este continuo cargar con el enojo del pasado y seguir cargando. Y hoy el resultado de estar cargando cuentas no solamente produce esa amargura, sino también esa amargura es reflejo de una sequía espiritual. ¿Por qué? Porque empezamos a recordar todo lo que está mal y estamos yéndonos a la basura a escarbar lo que en verdad yo creo que a nadie le gusta. O sea, a nadie le gusta meter la mano en la basura.
O alguien que es cuando le toca limpiar o está limpiando, yo creo que nadie dice que lo más bonito es tener que limpiar los botes de basura, ¿no? Son cosas que verdaderamente no, si en lo físico no nos gusta y la basura apesta, ¿por qué tenemos que estar buscando esas raíces de tristeza, de enojo, de coraje del pasado? Es que me hicieron, es que si yo te contara lo que me hicieron. Y de repente traemos una carga tan pesada que no nos estamos dando cuenta que lo peor que está haciendo esa carga es amargar nuestra vida. Y la amargura es verdaderamente peligrosa, es sumamente peligrosa, porque la amargura, tantita, así como dice la palabra, tantita levadura leuda toda la masa, de la misma manera pasa con la levadura. Nosotros permitimos tantita levadura de amargura en nuestras vidas, en nuestros corazones, e inmediatamente empieza a haber una sequía. Es como con nuestras plantitas, ¿no? Nosotros podemos ver que tiene que haber un cuidado continuo. Cada quien tiene su plantita en su casa. Tiene que haber un cuidado continuo para que la plantita florezca. Algunas tienen que ser regadas, no sé, tres veces a la semana, otras una. Pero ¿qué pasa si dejamos de tener ese cuidado? La plantita se va a comenzar a secar. Lo mismo pasa con nosotras y debemos de verdaderamente despertar porque el enemigo ha querido engañarnos con esto y tenemos que entender que el amargarnos es una decisión personal. Y el que está amargado va a amargar evidentemente a todos los que están a su alrededor. O sea, y va a buscar la forma, porque no se está moviendo una persona amarga, una persona que se está moviendo en amargura, no se está moviendo en los frutos del espíritu. Ahora, muchas veces llevamos la cuenta de cada cosa que nos han hecho, pero se nos olvida lo que nosotros también hemos hecho o hemos lastimado a otros. O sea, esto es algo que es bien común, ¿no? O sea, a veces llevamos la cuenta de todo lo que nos han hecho, ¿no? Ahí tienes la cuenta, pero cuando de repente se trata de algo que nosotros hacemos, ahí sí se nos olvida todo, ¿no? Si no saludamos a las personas, ahí sí no recordamos, ¿no? Es como de que a mí se me olvida, ¿no? O si pasamos de largo, o si de repente lo que nosotros hacemos es tan fácil olvidarlo, pero es muy fácil para nosotros cargar con el hecho de lo que hacen los demás, lo que nos hacen los demás. Y aquí es donde verdaderamente nos debemos despertar como mujeres auténticas, porque esto es la corriente del mundo y esto es ciertamente lo que vemos en el mundo. Jesús no lleva la cuenta de todo lo que le hemos hecho al Padre. Entonces, ¿por qué nos sentimos nosotras con esa suficiente autoridad o lo suficientemente importantes para cargar a la persona que nos hizo daño o llevarle las cuentas? Si Jesús no lo hizo con nosotras, ¿por qué nosotras lo estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos tomando esa atribución o esa autoridad que no nos pertenece? Y verdaderamente es ese llamado a despertar. Ahora, no perdonar es imperdonable. Y esta también es una frase que nos tenemos que llevar. No perdonar es imperdonable. Y me vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo que no perdonar es imperdonable? Y sí, no perdonar es imperdonable porque nuestro llamado, lo que Jesús quiere y anhela es que podamos experimentar su perdón y al experimentar su perdón también darlo. Entonces, si yo no estoy perdonando es porque no conozco el perdón de Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo no reconozco el perdón que Jesús me ha dado? Pues entonces verdaderamente no tengo un entendimiento de la salvación. No hay un correcto entendimiento de la obra de Cristo. Ahora, esta frase de C.S. Lewis, que si no saben quién es C.S. Lewis, C.S. Lewis es quien escribió las Crónicas de Narnia, pero esta frase la verdad es que está muy interesante porque dice, todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que se tiene que perdonar algo. Y la verdad es que me voló mucho, ¿no? Porque dice, todos pensamos que sí, el perdón, ¿no? Es muy fácil hablar del perdón, pero cuando verdaderamente sufrimos una ofensa, a veces nos cuesta mucho trabajo perdonar. Y es este llamado, ¿no? Porque también debemos entender que vamos a seguir sufriendo ofensa, vamos a seguir ofendiendo, pero la manera en Ay, la cual respondemos a la manera en la cual respondemos, la manera en la cual nos comportamos ante la ofensa, perdonando, restaurando, mostrando cada vez más de Jesús, es cuando menguamos para que Cristo brille en nosotras. Pero también debemos entender que también las personas que más amamos son las que más nos lastiman.
Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo y esta frase es muy fácil de tomar o muy verdadera, muy certera. Porque sí, es el decir perdona, perdona o estar hablando del perdón es muy sencillo, pero el verdaderamente ver a alguien que lo vive es lo que nosotras estamos llamadas a hacer. Perdonar aun cuando sea, aunque nos ofendan, aun cuando nos duela. Y esta también te quiero decir esto, muchas veces tratamos el perdón como el dinero. Y esto me volaba, ¿no? Cuando me metía a estudiar sobre el perdón y cuando encontré esta frase, la verdad es que también me sacudió, ¿no? Pero ¿por qué? Porque dice, queremos recibirlo, pero no darlo, ¿no? O sea, a veces es muy fácil decir, sí, yo quiero recibir perdón, pero me cuesta mucho trabajo darte mi perdón. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso dice, a veces tratamos el perdón, o el ser humano trata el perdón como trata el dinero. Lo busca, quiere tenerlo, quiere los beneficios, quiere absolutamente todo, pero cuando le toca darlo a alguien que lo ofendió, ahí sí me cuesta trabajo. Y aquí es donde tenemos que despertar. Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y este versículo tiene que ver con esta parte. El no perdonar es imperdonable. Porque aquí en Mateo 6, 14 al 15 nos está dando literal la llave. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus transgresiones. Y en esta parte va ligado a las dos frases que estábamos leyendo o que hablamos hace rato, que tiene que ver con esta parte de verdaderamente experimentar perdón, dar perdón. Cada vez que nosotras menguamos a nosotras mismas, cada vez que nosotras menguamos a nuestra carne, cada vez que menguamos a nuestro orgullo, cada vez que menguamos a lo que yo siento, a lo que yo pienso, empieza a haber un cambio de transformación completamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero empieza a ser muy fácil el poder dar perdón. Empieza a ser muy fácil el mostrar gracia, porque cuando yo entiendo que Jesús me la dio a mí, es muy fácil darla. Cuando verdaderamente he experimentado lo que Jesús hizo por mí, es muy fácil poder darlo. Ahora, si nos negamos a perdonar a otros, Dios tampoco nos va a perdonar, porque es lo que estábamos leyendo, que dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. O sea, nosotras, yo tengo, o sea, he pecado, he fallado, pero he recibido el perdón de Cristo. Y si he recibido el perdón de Cristo, no me lo puedo guardar, necesito perdonar también cuando yo recibo una ofensa. Por eso aquí necesitamos el perdón de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Todos necesitamos el perdón de Dios. Y es maravilloso comprender que Jesús se dio por amor a nosotros, perdonando todas nuestras ofensas para con Dios. Pero, ¿sabes? El resultado del verdadero entendimiento de la obra de Jesús por nosotros comienza cuando comienzo a perdonar a quienes me han herido, traicionado, maldecido, abusado, ofendido, abandonado, robando, siendo infieles, y podemos hacer una lista eterna de cosas en las cuales pudimos haber sufrido una ofensa. Pero cuando hay un verdadero entendimiento de la obra de Jesús, cuando hay un verdadero entendimiento del perdón que Jesús me dio a mí, es muy fácil perdonar a quien me maldice, es muy fácil perdonar al quien me ha herido, al que me ha traicionado. O sea, el que más sufrió traición fue Jesús en la cruz y él aún así dio su vida por amor. Ahí en la cruz, o sea, empezaron a burlarse de él y aún fue ofendido y aún así le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, cuán perfecta muestra de perdón y gracia nos muestra Jesús a nosotros día con día, que de lo que recibimos día con día debemos darlo. Su misericordia no cancela su santidad. La ofensa requirió un pago y ese pago costó lo más valioso, la sangre de Cristo.
Pero, ¿sabes? Hoy tú y yo tenemos esperanza. Y tenemos esperanza en Cristo. Y tenemos esperanza que al tener un corazón contrito y humillado delante de su presencia, Él en un instante lo hace todo nuevo. En un instante transforma por completo nuestra maldad y lo transforma para poder nacer de nuevo, de muerte a vida. Y eso es a lo que estamos llamadas también a dar unos a otros. En nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, con el vecino, con nuestros papás, con cualquier persona, con nuestros compañeros. Es algo que debemos de dar. Jesús nos dio el regalo del perdón. Si somos verdaderamente entendidos de que fuimos perdonados, no podemos retener el perdón. No podemos retener el perdón. Es algo que no nos podemos permitir. Ahora, la llave para caminar en el perdón de Dios en Cristo y avanzar tiene que ver con olvidar lo que y empezar a decir, olvidando lo que queda atrás, una cosa hago, prosigo a la meta, prosigo a caminar cada vez más con Jesús, prosigo a poner mis ojos en Jesús. Debemos dejar de distraernos. El enemigo nos quiere distraídos, nos quiere que nos distraigamos. Y yo te quiero decir, ¿hasta cuándo le vamos a seguir permitiendo terreno al enemigo que nos ha puesto engaños de falta de perdón, de seguir cargando ofensas, de seguir buscándolo en el pasado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con una actitud de ofendidos? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido tomar en esta actitud del corazón, en esta actitud que no es correcta, ha querido tomar y venir a robar, matar y destruir. Por eso hoy estamos llamados a entender que esa llave para caminar en el perdón de Dios en Cristo y avanzar tiene que ver con poner los ojos en Jesús y dejar de rascarle al pasado, dejarle de rascar a las heridas, dejar de enfocarme en lo que estorba y avanzar en Jesús. O sea, debemos de, en verdad, despertar, amada Gema, amada mujer que estás conectada hoy. O sea, el enemigo quería que robarte, matarte y destruirte. Debemos verdaderamente poner nuestros ojos en Jesús, dejar a un lado esa actitud de ofendidas, esa actitud de no perdonar, porque si Jesús nos perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Debemos despertar y comenzar a avanzar en Cristo. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Y sabes, a lo mejor hoy te está costando perdonar alguna ofensa. A lo mejor hoy te había estado costando un trabajo soltar a alguien que abusó de ti, o te ha costado trabajo perdonar a aquellos que han hablado mal de ti. Pero hoy el llamado es verdaderamente saber que si hoy nos está costando, si hoy nos está costando perdonar, el Espíritu Santo nos dice que no estamos solas. Amada mujer, no estás sola. No estás sola. Dice Mateo 6:33, busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Si te ha costado trabajo perdonar a alguien que te ha ofendido, si te ha costado trabajo soltar la ofensa, si estás cargando con un tema que verdaderamente cuenta que es una raíz de amargura, no estás sola. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. En nuestras fuerzas va a ser imposible, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. En nuestras fuerzas va a ser muy complicado, pero qué hermoso saber que no se trata de nosotras, se trata de la obra de Cristo en nosotras. Debemos seguir con una actitud de, papá, me está costando, pero hoy vengo de rodillas delante de ti y hoy te pido que me ayudes a perdonar esta ofensa. Papá, te pido que me ayudes a sanar mi corazón.
Y sabes qué hermoso saber que el Espíritu Santo que está con nosotros, el precioso consolador, va a responder y va a responder de una manera totalmente milagrosa. Por eso ese es el llamado. Verdaderamente silenciar ya la voz del enemigo. Silenciar ya todo engaño que el enemigo había querido traer para venir a destruir nuestras vidas. Y hoy verdaderamente poner nuestros ojos en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús. ¿Sabes? Es muy triste ver personas que van creciendo, gente hasta más chica que guarda tantas heridas por falta de perdón. Es tan triste ver gente que guarda heridas por falta de perdón. Y yo creo que todas aquí conocemos a alguien que ha guardado o ha retenido el perdón. Y podemos ver el resultado de lo que ha sido su vida. Y yo creo que hoy es esa llamada de atención para decir, ya no más, ya no más. Y levantarnos en Cristo, verdaderamente sabiendo que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Ahora, es difícil odiar a alguien por quien estás orando. Y esta frase igual me encantó. Es difícil odiar a alguien por quien estás orando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no oramos por los que nos maldicen, cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no estamos caminando en este sentido, pues obviamente, claramente si seguimos llenándonos de la herida y cada vez le seguimos rascando, pues eso genera el odiar a alguien. Pero cuando nosotros hemos recibido una ofensa y nosotros nos rendimos delante de Dios y oramos por aquellas personas que nos han ofendido, ustedes pónganle el nombre, o sea, cada quien podría hacer una lista de personas que los han ofendido. Y cuando nosotros comenzamos a orar por esas personas y decirle, Jesús, permíteme ver a esta persona como tú la ves, no como yo la veo, como tú la ves, porque vale tu sangre, porque tú también la llamaste. Jesús, Espíritu Santo, te pido que me permitas amar a esta persona como tú la amas. En mis fuerzas sé que es imposible, pero cuando hacemos de esto una oración constante, ¿sabes qué va a pasar? Pues ya va a ser muy difícil traer una carga para con la persona que nos ofendió. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a empezar a cambiar nuestro corazón. ¿Sabes? Más interesado está Dios en tu corazón que en el corazón de la persona que te ofendió. Está más interesado en tu corazón, en mi corazón. ¿Por qué? Porque es un Dios personal y de manera personal está interesado en que nosotras podamos tener un corazón contrito y humillado y verdaderamente rendirnos. O sea, yo veo a David y yo veo en David alguien que pudo haber seguro tener a Saúl cargando, decir, Dios, ¿por qué? Y si leemos, dice, ¿por qué si yo no hice nada? O sea, absolutamente nada, yo no le hice nada a Saúl. Y teniendo la oportunidad para acabar con la vida de Saúl en esa cueva, o sea, ¿qué le decían los que estaban ahí con él? Le decían, David, este es el día, Dios te entregó a Saúl, es momento que aniquile, que lo mates. O sea, qué delicado es juntarnos con personas incorrectas, que utilizan el nombre de Dios para envenenar nuestras vidas. Y aquí es donde tenemos que despertar, porque estas personas estaban hablando algo contrario de lo que era la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo David? Dice que con solamente cortar el borde del vestido de Saúl, sintió una culpa, sintió un arrepentimiento, dijo, ¿cómo pude haber hecho esto? Es el ungido de Dios. Y era alguien que no se lo merecía. Era alguien que estaba persiguiendo su vida, que había permitido celos en su vida y esos celos estaban destruyendo su vida. Pero ¿sabes qué pasó? No solamente David sintió esa culpa y ese arrepentimiento que lo llevó a pedir perdón. No se quedó en la cueva. David no se quedó en la cueva, sino que salió de la cueva y corrió con Saúl, aún teniendo ahí a Saúl enfrente. O sea, imagínate la persona que te quiere matar. O sea, la persona que ha procurado matarte, que tiene algo en contra tuya, o sea, que ya es algo 100% personal. David no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo? Que ese sentimiento
Dios lo transformó en arrepentimiento, pero el arrepentimiento generó una acción. ¿Y qué hizo? Corrió delante de Saúl y dijo, perdóname, Saúl, mira, aquí está la tela de tu vestido, me siento mal. Y dice que el corazón de Saúl regresó a ser como era antes y empezó, David, hijo mío, o sea, imagínate el poder que hay cuando nosotros nos movemos en ese entendimiento del perdón. O sea, que no se nos ocurra siquiera el hecho de poder vengarnos. O sea, Dios conoce absolutamente todo y Él es quien pelea por nosotros. Él es quien va delante de nosotros. Ahorita no traigo la cita, pero está en Deuteronomio, luego se los voy a pasar. Pero mientras yo lo leía, a mí me voló esta cita de Deuteronomio porque dice, todo el mal que hablaron, Dios lo cambió para bien porque te ama. O sea, yo no sé si alguien, o sea, a mí me voló cuando yo escuchaba, leía esto, porque eso es aparte de que a veces el enemigo ha querido ser tan sutil, o se ha metido como esta parte como de, o ha querido traernos gente que quiere venir a endulzar nuestros oídos en contra del propósito de Dios, y en contra del propósito de Dios es ir y buscar venganza, ir y atacar, ir y tramar en contra de las personas que nos ofenden. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios encontramos ese alivio en nuestro corazón. Y ese alivio en nuestro corazón tiene que ver con, hija, tranquila, lo que han hablado en tu contra, lo que están tramando en tu contra, yo lo he cambiado para bien porque te amo y me deleito en ti. Híjole, eso a mí me reta, me desafía saber que mi padre verdaderamente ve por mi vida de esta manera. Pero qué hermoso saber que si de esta manera Dios ve por nosotras, de esta manera Dios nos ha dado su perdón en Cristo, de esa misma manera hoy este es un llamado a despertar, por eso te digo, este es un llamado a ser mujeres verdaderamente auténticas, porque esta frase es totalmente fuera de lo común o fuera de lo que vamos a ver en el mundo o lo que nos van a recomendar en algún café o si tú vas a algún lugar y escuchas a alguien, muy probablemente no te va a decir, ora por los que te maldicen. Pero qué hermoso saber que la palabra de Dios sí nos da ese perfecto aliento y ese perfecto consuelo y tiene que ver con hoy cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Lucas 6:28 dice, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Este es nuestro llamado. Y a veces estamos tan distraídas en queja, en seguir permitiendo que la ofensa siga creciendo, en que se siga poniendo otra vez el sol sobre nuestro enojo una y otra vez. Por eso hoy es el día de verdaderamente despertar. Y en esa parte de despertar tiene que ver con, este es nuestro llamado, esto es lo que Dios quiere para nosotras. Y de nuevo, en nuestras fuerzas va a ser imposible, pero en Cristo. Es en Cristo que nos fortalece, que va a cambiar nuestra manera de hablar para bendecir a aquellos que nos maldicen, para orar por aquellos que nos insultan, para verdaderamente ser entendidos del llamado. Ahora, la falta de perdón hiere, pero el perdón sana. La falta del perdón lastima, pudre, contamina, enferma. Yo ya te había dicho que uno de los resultados de la falta de perdón tiene que ver con la amargura. Y la amargura es terrible. O sea, a veces no nos damos cuenta que está y creo que es algo que te vengo diciendo desde el inicio, pero hay cosas que verdaderamente están dañando nuestra salud física, porque la falta de perdón daña nuestra salud física. O sea, si alguien cree que nada más no perdonar no tiene alguna consecuencia, no, sí tiene una consecuencia y esa consecuencia es que lastima nuestras vidas, hiere nuestra salud física, emocional, espiritual, mental. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos recordando las cosas que nos lastimaron. O sea, no podemos avanzar porque traemos una carga pesada, o sea, y de repente, o sea, sientes o sea, la falta de perdón es algo serio. Pero ¿sabes qué poder entender que el perdón sana? Hay poder al entender que el perdón sana y libera. El perdón libera por completo.
La humanidad estaba totalmente desordenada, vacía, estaba totalmente podrida. Y Jesús ahí en la cruz, cuando exhaló el Espíritu, ¿qué pasó? Exhaló perdón. Sopló ese soplo de aliento de perdón. Y dice que en ese instante los que estaban en los sepulcros salieron de los sepulcros. O sea, fue algo milagroso. O sea, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la obra de Jesús en la cruz es algo que manifiesta milagros, manifiesta poder, manifiesta sanidad, manifiesta perdón, manifiesta libertad. ¿Por qué? Porque en un instante se sanó por completo, se fue milagro tras milagro, ese fluir. Lo mismo pasa hoy en día cuando nosotros decimos, Jesús, ven y llena mi vida, ven y transforma mi vida, quiero perdonar como tú me perdonas, hoy suelto a los que me ofenden, hoy en el nombre de Jesús camino en ti, en un instante, lo que me dolía, ya sea que tuviera temas físicos, en el nombre de Jesús se sanan por completo porque es el poder del perdón que libera, el poder del perdón de Cristo que libera, que sana, que nos restaura por completo, que sana nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro entendimiento. Ahora cierro con esto, amadas. Debemos amar como si nunca nos hubieran herido. Por eso tiene que ver con dejar de llevar cuentas. Si algo nos tenemos que llevar hoy es, debemos dejar las cuentas a un lado. Si Jesús no nos lleva nuestras cuentas, nosotras no podemos llevar las cuentas de los que nos ofenden. Pero debemos entender que Dios utiliza todo para su gloria. ¿Por qué? Porque Él quiere formarse en nuestras vidas. Él quiere formarse en nuestras vidas. Cada que nosotras sufrimos una ofensa y verdaderamente menguamos a nuestra carne para que Cristo brille en nosotras, va a haber mayor gloria, porque no nos estamos viendo a nosotras mismas. Cada que nosotras somos entendidas, que cada que expresamos el perdón de Cristo y perdonamos, tenemos un corazón también humilde y humillado para pedir perdón y arrepentirnos, empezamos a transformar todo lo que hay en nuestro alrededor. Estamos llamadas por Dios en Cristo a amar, perdonar, arrepentirnos para reflejar a Cristo todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es totalmente auténtico. Es totalmente auténtico. Y qué hermoso saber que hoy como mujeres nos podemos despertar con este llamado y verdaderamente dejar a un lado ese estereotipo que hay de la mujer sentida, de la mujer que lleva las cargas. ¡Qué basura! Pero verdaderamente despertar en ese llamado de esa mujer diligente en Cristo. Y una mujer diligente en Cristo es una mujer que recibe el perdón de Jesús, que da el perdón de Jesús, que no retiene el perdón, pero también que ora por aquellos que la maldicen, que bendice y que sus palabras están llenas de bendición a aquellos que la ofenden. Y de nuevo, en nuestras fuerzas va a ser muy complicado porque seguimos caminando en nuestra carne, pero en Cristo todo lo podemos. Amada, te invito a que podamos cerrar este tiempo en oración y vamos a entregarle al Espíritu Santo esta sesión y también decirle, Espíritu Santo, gracias. Gracias por recordarnos la obra de Jesús. Gracias por recordarnos tu amor, recordarnos tu gracia, recordarnos tu misericordia. Gracias por perdonarnos primero. Gracias por amarnos con un amor tan hermoso, tan grande, Jesús. Gracias por perdonar nuestras ofensas. Gracias por hablar a nuestras vidas de una manera tan única, tan perfecta. Hoy renunciamos a nuestra antigua manera de vivir. Hoy renunciamos a cualquier orgullo, a cualquier falta de perdón, a cualquier raíz de amargura consciente o inconscientemente que hayamos permitido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy no queremos caminar más en nosotras. Hoy te decimos que, papá, reines tú en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Ya no queremos seguir caminando en nuestras fuerzas. Ya no queremos seguir caminando siendo necias. Queremos verdaderamente despertar en ti, papá, despertar en ti con un entendimiento genuino de tu obra perfecta y completa por nosotras. Gracias porque
Hoy nos levantamos como mujeres verdaderamente entendidas de este llamado verdaderamente ver a los demás como tú los ves. Amar de la manera en la que tú amas a esas personas que nos han ofendido. Hoy queremos caminar más como tú y tener ese llamado consciente, verdaderamente ser conscientes de tu presencia y no permitirnos ni un día más cargar con una raíz de falta de perdón o amargura. Diablo, estás totalmente vencido. Ya no tienes más autoridad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Estás totalmente expuesto y en el nombre de Jesús, hoy caminamos como Jesús, menguando a nosotras. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.